106 años se cumplieron del contacto en Fátima, de lo que oficialmente se llama como el contacto o la aparición de la Virgen de Fátima. Se habla de una supuesta aparición de la Virgen María. Eso se dice sobre todo desde la religión católica. Sin embargo, como hemos mencionado muchas veces en este canal, eso tiene más que ver con un contacto extraterrestre, donde una mensajera, una mujer proveniente de las Pléyades, le entregó una información a 3 niños. Y es una información que tiene varios mensajes, pero sobre todo 3 grandes misterios. 2 fueron revelados por la iglesia ya hace bastante tiempo y un tercero que se demoró en revelar. La iglesia lo ocultó por mucho tiempo y luego supuestamente revelaron lo que este mensaje decía. Sin embargo, hay una parte que no revelaron o que más bien manipularon y en este video la vamos a compartir. Tengo por acá la nota de los 106 años de los secretos proféticos que se revelaron en Fátima. El sábado 13 de mayo se conmemoraron 106 años de la aparición de la Virgen María a 3 niños pastores en la región de Fátima, en Portugal. Es la fecha en la que la fe católica acrecienta para pedir por la humanidad mediante rosarios y súplicas a la Virgen. De acuerdo con los relatos que reposan en los documentos del Vaticano, el 13 de mayo de 1917, los primos pastores Lucía, Jacinta y Francisco se encontraban en el campo en el área de Cova de Iría, en la región de Fátima, en Portugal, cuando empezó una fuerte lluvia que los obligó a resguardarse en unas cuevas cercanas. Mientras esperaban que la lluvia parara, los niños aseguraron haber visto una luz blanca que se escondía detrás de los árboles y al acercarse vieron una mujer vestida de blanco con un rosario en las manos. La mujer, según contaron, era la Virgen María. La Virgen les pidió a los niños que regresaran al mismo lugar el día 13 de cada mes y les dijo que les revelaría 3 secretos importantes sobre el futuro de la humanidad. Los niños corrieron a contarles a todos los habitantes del pueblo y como lo habían prometido regresaron los 13 de cada mes. Según los relatos que escribió Lucía dos Santos, una de las niñas pastoras que presenció la visión, la Virgen les dijo a sus primos Francisco y Jacinta Marto que morirían pronto, profecía que se cumplió, pues los 2 hermanos fallecieron antes de cumplir los 10 años debido a la epidemia de la gripa española y con solo 2 meses de diferencia. Durante sus apariciones, la Virgen le pidió a los niños que rezaran el rosario siempre y añadieran al final de cada misterio la frase: «Oh Jesús, perdónanos por nuestros pecados, líbranos del fuego infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia». La aparición del milagro del sol. Dentro de los documentos históricos que reposan en el Vaticano, así como las narraciones de Lucía divulgadas en el portal catholic.net, el 13 de octubre de 1917 la Virgen apareció por última vez y esta vez lo hizo ante miles de personas. Según los testigos, después de una llovizna salió el sol con un rayo de luz más fuerte que lo habitual. El rayo dejó paralizadas a las personas que llegaron al lugar, mientras otros afirmaron que la ropa, que en un momento estaba empapada por la lluvia, se secó instantáneamente. Dentro de los textos de Lucía, uno de los testigos, llamado Juan de Machi, aseguró que ante los asombrados ojos de la multitud, cuyo aspecto era casi bíblico, esperando y ansiosamente mirando al cielo, el sol tembló, realizó inesperados e increíbles movimientos fuera de todas las leyes cósmicas, el sol bailó, de acuerdo a una expresión típica de la gente. Esta aparición, como lo decía al principio, se dice por parte de la fe católica que fue la Virgen María. Obviamente, este fenómeno lo que se ha hecho es beatificarlo o santificarlo, o digamos que encasillarlo dentro de un fenómeno paranormal religioso. Pero si nosotros leemos la experiencia del contacto, por ejemplo, la forma en que se apareció ante miles de personas, como ese sol bailó, ¿no? Ahí lo que estaban viendo ellos era una bola de luz que realmente era una nave bioplasmática de la luz, de los mensajeros de la luz, de aquellos que contactaron también con Billy Mayer. Recordemos que Billy Mayer se contactó principalmente con una mujer llamada Semyase. También Enrique Castillo Rincón en Latinoamérica se contactó con mensajeros de las Pléyades, con hombres, pero en sus libros relató que también vio mujeres provenientes de esa misma raza, de la raza pleyadina. Estos contactos
por parte de estos mensajeros han ocurrido a lo largo de la historia, tanto mensajeros varones como mujeres. Y en muchos casos la Iglesia Católica y las distintas religiones, con el afán de ocultar el fenómeno extraterrestre y también desvirtuar el contacto de mensajeros de la luz, ha colocado todo esto dentro de fenómenos religiosos, ¿no? Aparición de ángeles, aparición de la Virgen, no sé, cualquier tipo de manifestación religiosa para que esto genere un halo de fanatismo, de creencia y se desvirtúe el contacto y sobre todo el mensaje que se deja en esos contactos. La aparición en Fátima fue un contacto extraterreno, una mensajera de las Pléyades con toda la tecnología que ellos contienen, le habló a unos niños y también a una multitud. Y obviamente, pues quienes veían eso por primera vez era muy normal por toda la tradición religiosa en esa zona, pues era normal que también lo asociaran a un fenómeno de esas características, ¿no? Y además que la iglesia se hizo cargo, ¿no?, de investigar esto y digamos que de alguna forma liderar todo el proceso de la difusión de lo que estaba ocurriendo ahí, pues todo quedó bajo el halo de una supuesta aparición de la Virgen María. Eso es lo que se ha hecho siempre. Los 3 secretos de Fátima, que es de los mensajes más importantes de este contacto. En los relatos de Luisa, que se convirtió en monja y vivió hasta el 2005, la Virgen les reveló 3 secretos en sus apariciones y les pidió que construyeran una capilla en el lugar de los hechos. Vemos cómo la iglesia tomó a la niña Lucía, inmediatamente pues la metió, ¿no?, dentro de las filas de la religiosidad, la convirtió en monja y bueno, ahí ya acabó de rematar todo el proceso, ¿no? Todo quedó dentro de un fenómeno religioso, un fenómeno de la fe. Y supuestamente pues pidió que le construyeran una capilla en el lugar. Y yo personalmente dudo que esta mensajera haya pedido eso. Ahí tuvo mucho que ver la iglesia, sugestionando, porque eran unos niños realmente, y en algunos casos habrán sugestionado a los niños o les habrán hecho creer o pensar otras cosas del mensaje pues que se les había entregado. En el primer secreto, la Virgen les mostró la visión del infierno y lo que les espera a las personas después de la muerte si no se arrepienten de sus pecados. De acuerdo con el portal catholic.net, Lucía escribió que los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes y negros. El segundo secreto fue una predicción del final de la Primera Guerra Mundial y el comienzo de la Segunda durante el papado de Pío XI. La guerra va a acabar, pero si no dejan de ofender a Dios en el reinado de Pío XI, comenzará otra peor. Fueron las palabras de la Virgen, según escribió Dos Santos. Dios va a castigar al mundo por sus crímenes por medio de la guerra, el hambre y las persecuciones a la Iglesia y el Santo Padre. Continúa. El tercer secreto, que es el tema de debate, ¿no?, durante mucho tiempo, por lo que continúa siendo un misterio y muchos lo han interpretado desde diferentes hechos que han ocurrido en la historia reciente. De acuerdo con Lucía, la Virgen describió un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda pidiendo penitencia con una fuerte voz, y al Papa con varios clérigos escalando una montaña y siendo matados después por balas y flechas de soldados. Bajo los 2 brazos de la cruz estaban 2 ángeles, cada uno con una jarra de cristal en las manos, recogiendo en ellos la sangre de los mártires, explicó Dos Santos, que está próxima a ser beatificada. Muchos han tratado de interpretar esta última revelación y aseguran que ha sido la transformación de la Iglesia en los últimos años y las revelaciones de la pederastia. Otros suponen que tiene que ver con el atentado al Papa Juan Pablo II. Lo cierto, queridos amigos, es que este tercer mensaje sigue dejando muchas dudas, ¿no? Porque lo que reveló la iglesia es lo que en este pequeño párrafo se dice, ¿no? Por acá tengo una ampliación de esos 3 misterios y en ellos se puede leer lo siguiente. Sobre los famosos secretos, corrieron miles de ríos de tinta en su momento y actualmente siguen corriendo por la red miles de bytes, sobre todo del tercer secreto. De los secretos se revelaron en 1941 en un documento escrito por la hermana Lucía, mientras que para el tercero el obispo de Leiria le ordenó a Lucía que lo pusiera en escrito para presentarlo al Papa. El texto del tercer secreto fue revelado por el Papa Juan Pablo II el 26 de junio del 2000. Ese tercer secreto fue controlado por la Iglesia. ¿Por qué la necesidad de no publicarlo en su momento y no permitir que Lucía
lo difundiera libremente como los dos primeros. Incluso algunos dicen que astutamente, cuando se revela, pareciera que ese tercer secreto hubiese tenido relación con el atentado que sufrió Juan Pablo II en los años 80. Entonces, ahí es donde muchos dudan sobre la honestidad de la iglesia. El primer secreto, que es una visión del infierno, dice: hundidos en este fuego, todos los demonios y almas, como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas con una forma humana, que flotaban en el incendio, llevadas por las llamas que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo cayendo para todos los lados, semejantes al caer de las chispas en los grandes incendios, sin peso ni equilibrio, entre gritos y gemidos de dolor y desesperación que horrorizaba y hacía temblar de pavor. Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes y negros. Aquí está una ampliación de lo que sería ese primer secreto, ¿no? Una visión de un supuesto infierno de entidades que vagarían sobre este planeta Tierra. El segundo secreto: cómo salvar a los pecadores del infierno y orar por la conversión de Rusia y el anuncio de una nueva guerra. Esto fue en el contacto se da en 1917 en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Si hicieran lo que digo, se salvarían muchas almas y tendrán paz. La guerra va a acabar, pero si no dejan de ofender a Dios en el reinado de Pío XI, comenzará otra peor, que sería la segunda, que ha sido la guerra más terrible en la historia conocida. Cuando vean una noche alumbrada por una luz desconocida, sepan que es la gran señal que les da Dios de que Él va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, el hambre y las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Para impedirla, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón y a la comunión preparada en los primeros sábados. Si atendieran a mis pedidos, Rusia se convertirá y tendrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir, varias naciones serán aniquiladas, por fin mi corazón inmaculado triunfará. Esta sería una advertencia y el anuncio de una Segunda Guerra Mundial. Esto ya se cumplió entre los años 39 y 45, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cuál sería el famoso tercer secreto? Bueno, esto es lo que se dice, vamos a verlo. Este fue revelado durante la ceremonia de beatificación de los videntes Francisco y Jacinta. La hermana Lucía estaba todavía viva y participó de la ceremonia. El Papa Juan Pablo II anunció por medio de su secretario de Estado, el cardenal Angelo Sodano, que había decidido hacer público el texto del tercer secreto. Unos pocos meses más tarde, el texto fue dado a conocer por la Santa Sede, junto con un análisis del significado del texto que supuestamente dice. Vamos a ver lo que dice la Iglesia Católica sobre el tercer mensaje. Y vimos en una luz inmensa, que es Dios, algo semejante a como se ven las personas en el espejo, cuando delante pasó un obispo vestido de blanco. Tuvimos el presentimiento de que era el Santo Padre. Vimos varios otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subir una escabrosa montaña, encima de la cual estaba una gran cruz, el tronco tosco como si fuese de alcornoque como la corteza. El Santo Padre, antes de llegar allí, atravesó una gran ciudad media en ruinas y medio trémulo, con andar vacilante, apesadumbrado de dolor y pena. Iba orando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Llegando a la cima del monte postrado de rodillas a los pies de la cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le disparaban varios tiros y flechas, y asimismo fueron muriendo unos tras otros los obispos, los sacerdotes religiosos, religiosas y varias personas seglares, caballeros y señoras de varias clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz estaban dos ángeles, cada uno con una jarra de cristal en las manos, recogiendo en ellos la sangre de los mártires y con ellos irrigando a las almas que se aproximaban a Dios. Este sería, supuestamente, ¿no?, según la Iglesia Católica desde el año 2000, el tercer mensaje de Fátima. Ese tercer mensaje estuvo envuelto en mucho misterio, ¿no?
Algunos hablaban de que ese mensaje contenía alguna especie de invasión extraterrestre, de apocalipsis zombie, bueno, y todas estas cosas que circulan por las redes en teorías de conspiración. Cuando se lee el mensaje, algunos interpretaron que se podría estar refiriendo al atentado que sufrió Juan Pablo II, donde casi fallece. De hecho, ahí en el mensaje dice que el Papa recibe disparos y flechas y todo, y se interpretó como eso. Ahora la pregunta es, ¿sería esto que dice la iglesia realmente el tercer mensaje? ¿O hay una manipulación bastante astuta, ¿no? Para hacer creer y también para hacer ver a la iglesia como el centro del cumplimiento profético en el planeta Tierra? Porque si vemos el mensaje, lo que está mostrando es que es como si la iglesia católica fuese el centro, ¿no?, del cumplimiento profético, como que los obispos, el papa, los religiosos, todos ellos tuviesen un papel importante dentro de las señales del fin. Y si comparamos esto con lo que, por ejemplo, dice Apocalipsis 17 y 18, cuando habla de la sentencia de la gran ramera, Apocalipsis nos deja claro que la Iglesia Católica desaparecerá, caerá su poder y su reinado, porque es una iglesia que ha fomentado desde que surgió una falsa espiritualidad. Ha desvirtuado el mensaje de Jesús y detrás de ella se esconden las peores barbaries de la historia humana. Recordemos las cruzadas, los templarios, la pederastia, la Santa Inquisición, el contrabando, bueno, toda una serie de crímenes como lo dice el mismo Apocalipsis, sus pecados han llegado hasta el cielo y bueno, debe desaparecer, debe ser destruida por causa y efecto. No solamente el Apocalipsis, cuando leemos la profecía de la Salet, también hace sentencia y algunos otros textos que también refieren la desaparición de Roma Vaticano. Y yo no le vería sentido que el tercer mensaje de Fátima coloque como a protagonistas a los papas y a los curas. Lo más seguro es que el mensaje de Fátima, así como el primero, mostró una revelación de una dimensión de entidades que podría estar representando la situación que vive el planeta Tierra luego de la invasión de razas negativas hace miles de años, que trajeron unas dimensiones físicas y energéticas que han atormentado a los seres humanos. Como decía la visión, atormentan a las almas. La segunda visión habla de, bueno, el final de la Primera Guerra Mundial, pero el comienzo de la peor guerra en la historia humana. Y esas dos guerras mundiales que fueron promovidas por aquellos demonios que se describen en la primera visión. Fueron guerras muy sangrientas, las dos más potentes de la historia conocida, donde murieron millones de personas. Y yo me atrevería a pensar, esto ya es una interpretación mía, que el tercer mensaje de Fátima tiene más relación con una tercera guerra mundial, la advertencia hacia una tercera guerra mundial, si la humanidad no corrige, que esto que habla sobre los papas y los curas. Tendría más sentido de que esta mensajera advirtiera a la humanidad hacia el futuro que una tercera catástrofe de estas viene. De hecho, cuando se hacen investigaciones sobre el tercer mensaje o secreto de Fátima, podemos encontrar algunos textos que parecieran más fieles a la línea del mensaje que fue entregado en los dos primeros secretos, y no solamente en eso, sino en todo el entramado profético que fue dictado a la humanidad. Entonces, el mensaje de Fátima, siendo un contacto de las jerarquías de la luz, lo más lógico es que conserve la misma línea de denuncia, en el caso que estuviese denunciando una catástrofe realizada por los demonios de la primera visión y también siguiendo en la línea de las guerras que habla el segundo secreto, la segunda visión de Fátima. Cuando uno investiga, podemos encontrar el siguiente texto que a mi juicio tiene más sentido con la línea profética. Y este texto tiene que ver con las guerras y rumores de guerra que la Virgen de Fátima desde 1917 advirtió. Y el contenido del tercer mensaje, realmente lo que podría estar conteniendo es esto que dice acá. Nos dice, el orden espiritual está ausente de este mundo. Satanás reina por todas partes y ordena la marcha de los acontecimientos. Logra llegar hasta la iglesia. Seducirá la mente de grandes científicos judíos, americanos y europeos que inventan armas para destruir en pocos minutos gran parte de la humanidad. Entonces miremos lo que dice en este primer párrafo de cómo denuncia primero que la espiritualidad verdadera está ausente.
vivimos como humanidad en una época oscura, controlada por una élite o por una organización que aquí llama Satanás, que es el adversario. Es la rebelión, la organización oscura que cayó aquí. Dice que además esta organización llega hasta la iglesia. Entonces vemos como aquí denuncia de que la iglesia hace parte de todas las organizaciones que trabajan para esa fuerza oscura. Dice que seducirá la mente, esta organización, de científicos de todo el mundo y les incita a construir armas que pueden generar un poder de destrucción, como dice ahí, en pocos minutos. Estamos hablando de armamento nuclear. Entonces, si es hacia el futuro, la guerra que tendrá más armas nucleares será la tercera, porque en la segunda se explotaron dos muy potentes. Tiene bajo su dominio a los poderosos que gobiernan el mundo, a todos los líderes del mundo, de las potencias. Trabajan para esta fuerza contraria. Entonces habrá llegado el fin de los tiempos. Los grandes y los poderosos perecerán lo mismo que los pequeños y los débiles. El fuego de las potencias y de la tierra caerá desde el cielo. El agua de los océanos se convertirá en vapor y grandes oleajes se levantarán para ahogar al mundo. Entonces aquí habla ya de explosiones nucleares y finaliza con esos grandes oleajes que ya sería el movimiento de los elementos para destruir todo ese programa oscuro que invadió el planeta. Esta profecía o este fragmento, y que se interpreta que realmente este sería el tercer mensaje de Fátima, o por lo menos sería una parte de ese tercer mensaje, y no el que publicó la iglesia hablando del atentado del Papa y todo lo que decía ahí. Este mensaje está advirtiendo de que hay un plan oscuro que invadió todos los estamentos y poderes del mundo. Y ese programa oscuro busca desatar una tercera guerra con armamento termonuclear para destruir a la humanidad. Esto es lo que está advirtiendo ahí. Pero que cuando todo esto llegue a su fin, los elementos se moverán para contrarrestar estos poderes mundiales negativos. Eso es en resumen lo que está diciendo este párrafo sobre esas señales del tiempo futuro. Si uno analiza este texto, desde mi punto de vista, tiene mucho más sentido con toda la línea profética que, bueno, lo que la iglesia publicó, ¿no? Que parece más una manipulación de los textos originales que tomaron a los niños que recibieron el mensaje. Bueno, dos fallecieron, pero a Lucía la metieron como monja. Es decir, se apoderaron de ese mensaje, se apoderaron del contacto, sugestionaron a los niños para que dijeran otras cosas, manipularon todo el fenómeno, convirtiéndolo en una aparición mariana. Y bueno, todo esto desafortunadamente se desvió de su propósito original. Pero gracias a que la profecía fue entregada en distintos lugares, podemos en la interpretación trazar una línea de puntos comunes entre un mensaje y otro. Y nos damos cuenta de que todos estos mensajes proceden de la misma fuente original. Entonces podemos hallar coincidencias, podemos hallar los mismos símbolos que al final nos entregan un solo mensaje. La profecía anuncia los acontecimientos futuros, denunciando lo que la fuerza oscura va a hacer y también mostrando los procesos que va ejecutando el plan de la luz, tanto en la humanidad como en los elementos y en el planeta. Este sería entonces, queridos amigos, el tercer mensaje de Fátima, que está anunciando una tercera guerra mundial. Ya lo advirtió desde 1917. No es el mensaje manipulado que entregó la Iglesia Católica. 106 años pasaron y la Iglesia todavía sigue diciendo que fue una aparición de la Virgen María. Y esto fue un contacto extraterreno de los muchos que ha habido con seres humanos desde el pasado, ¿no? Los que hemos llamado profetas del pasado, profetas menores, profetas mayores. Todos ellos fueron contactados. Aquellos que vieron visiones, como por ejemplo Ezequiel, que vio la nave o la gloria de Dios. Realmente ahí ocurrió, fue un contacto. Pablo de Tarso en su camino a Damasco, cuando queda cegado por una luz. Eso fue un contacto extraterreno. Los contactos que recibió Isaías, Jeremías, el mismo Daniel, que fue contactado por Gabriel y le entregó la profecía de las 70 semanas, entre otras profecías. Todas esas historias de estos contactos y visiones, como también la de Juan en Patmos, cuando se le dicta el Apocalipsis, son contactos extraterrestres, como le ocurrió a Parravicini, como le ocurrió a Billy Meyer, como le ocurrió a Enrique Castillo Rincón y varios otros mensajeros y contactados en la historia humana.
el mensaje profético, el plan de la luz, siempre ha sido traído por mensajeros y mensajeras que en sus bolas de fuego o en sus naves lumínicas han ido depositando en cada tiempo, en cada momento y por partes el plan. A cada contactado, a cada profeta, a cada mensajero se le entregó una porción del plan en distintos puntos del planeta Tierra. Y se hizo de esa forma para que todas las culturas recibieran el mensaje, porque no hay pueblos elegidos, no hay un hombre escogido, un solo hombre donde a él se le entregó todo el mensaje para que él fuera el maestro o gurú que tuviese la autoridad de ese mensaje para entregarlo a la humanidad. No, se entregó en todos los continentes, a todas las culturas y en distintas épocas, para advertir a la humanidad lo que ocurriría hacia el futuro y pudiésemos ubicarnos en el tiempo. Y el contacto de Fátima fue uno más de esos mensajes, como también ocurrió en La Salet y seguramente también en España en Garabandal. Quería recordar y conmemorar, aprovechando los 106 años del mensaje de Fátima, para, bueno, entregar mi visión acerca de lo que realmente ocurrió en 1917 en Portugal, alejado de lo que la iglesia tradicionalmente nos enseñó. Si este video les gustó, les agradezco un fuerte like, la suscripción y compartirlo para que llegue a más personas. Nos vemos en una próxima ocasión.